Vivo en Ecatepec de Morelos y hace tiempo fui víctima de brujería por parte de mi excuñado de nombre Rubén. He ido con brujos a curarme y recientemente fui con uno de ellos. Este me dijo que me habían hecho un trabajo para que yo jamás saliera adelante, y la verdad creo que funcionó. El año pasado no tuve ningún trabajo y me enganché en cosas que no debía porque mi expareja me dejó. Ya en la consulta el brujo me explicó que todo tenía que ver con el trabajo de entierro que me habían hecho. Para esto la familia de mi expareja siempre fue devota a un tipo de culto con el que curaban, pero yo no sabía que podían hacer mal con este. Da igual porque finalmente me tienen coraje por algo que hice. Ya después de las curaciones, que fueron hace más o menos 2 meses a la fecha, casi toda la semana siento cómo se me subía el muerto. Ya es algo normal para mí. Lo único que hago es decir groserías y la sensación desaparece. Hace poco le pregunté a mi brujo y me dijo que era normal ya que el espíritu que me mandaron quería volver a entrar en mi cuerpo. Si alguien de ustedes me pudiera ayudar, se los agradecería bastante. Empecé a hablar desde muy pequeña y desde antes de cumplir 1 año. Cuando ya tenía 1 año y medio hablaba y me reía sola. Así pasaron varios meses, pero después empecé a llorar en solitario. Un señor que se llevaba con la familia le dijo que me seguían los duendes y que estos me querían llevar con ellos. Entonces hizo algo para ahuyentarlos, pero yo continuaba llorando por bastante tiempo. Unos pocos días después de mi segundo cumpleaños enfermé gravemente y fui a parar al hospital. El doctor no podía encontrarme nada malo, entonces me llevaron con varios doctores. Unos decían lo mismo y otros me daban vitaminas o medicinas que no me hacían nada, hasta que un doctor les dijo que era neumonía, pero ya estaba muy avanzada y me internaron. Lo raro es que por lo que mi familia me había contado es que no tenía ningún síntoma de neumonía. Aún así mi familia ya no tenía otra opción. Pasaron los días y yo parecía ir de mal en peor. Los doctores ya habían perdido toda esperanza y le habían dicho a mi familia que esperaran lo peor. Todos estaban devastados y no sabían qué hacer en ese momento. Mi abuela rezaba a Dios y a todos los santos pidiendo ayuda, y mi madre le pedía desesperadamente a la Virgen de Guadalupe y a la de Juquila. Situación que me demostró que como existe el mal, también existe el bien. Después de varios días de angustia apareció una señora y le dijo a mi familia que yo tenía una brujería. Mi familia no le creyó bastante y pensaron que era una farsante. Pero estaban tan desesperados que al final aceptaron la ayuda de esta mujer. Aquella mujer fue al hospital, me miró y después le dijo a mi familia: lo que esta niña tiene es que alguien le mandó a hacer un trabajo. Alguien la quiere ver muerta, pero ahorita la vamos a curar. La señora me dio un aceite y obviamente los doctores dijeron que no hiciera eso, pero mi familia había dado su autorización. Los doctores entonces pasaron a mencionar: si ustedes lo autorizan y se pone peor allá ustedes. A lo que uno de mis tíos respondió con vigor: aquí de todas formas la están matando dándole cualquier cosa, y ni siquiera saben lo que tienen. Nada más le da medicamento al tarugo. Uno de los doctores se indignó por lo que dijo mi tío y solamente cruzó los brazos, pero se tragaría sus palabras cuando la señora me dio el aceite y me dijo: levántate, a ti todavía no te toca. E inmediatamente me levanté y me senté en la cama. Todos se sorprendieron ya que yo en ese estado ya no podía ni siquiera hablar. Desde ese día empecé a comer y a subir de peso y esa señora iba a darme ese aceite del diario. Pasaron unos días y había recuperado mi peso normal y mi salud había mejorado drásticamente. Los doctores dijeron que ya estaba bien y que me podía ir a mi casa. Después de darme de alta, mi familia le fue a dar las gracias a la señora por todo lo que había hecho. Cuando fueron a hablar con ella, se les salió el tema de los duendes y el señor que había hecho la limpia para ahuyentarlos. Esa señora les explicó que el trabajo que había estado a punto de matarme no era para mí, sino más precisamente el trabajo iba dirigido a mis abuelos, pero yo había terminado absorbiéndolo. También dijo que probablemente los duendes jugaban conmigo y cuando empecé a llorar no fue por ellos, sino porque sentía la maldad de alguien contra mis abuelos y presentía lo que tenían planeado hacerles. Y al contrario, los duendes habían bloqueado ese mal y por eso no nos fulminó a mis abuelos ni a mí.
Por eso habían ahuyentado los duendes y cuando lo lograron la barrera que nos protegía se disipó. Pero yo no iba a dejar que dañaran a mis abuelos y de alguna manera me interpuse y el trabajo se fue directamente contra mí. No sé qué pensar de esta experiencia ya que era muy pequeña en ese entonces y por ello no recuerdo absolutamente nada. Pero por toda la información que he recaudado he sacado varias conclusiones, así como también varios sospechosos. Sobre todo del señor que había ahuyentado los duendes, e inclusive de la señora que me curó, aunque es de la que menos sospecho. Tal vez nunca sabré quién fue, ya que así como ganamos amigos también nos ganamos muchos enemigos. De todos modos yo no le guardo rencor. Sé que mi familia no somos precisamente unos santos, sus razones habrán tenido en ese entonces. Además dicen que un trabajo nunca se deshace completamente si le guardas rencor o odio a la persona que te lo hizo. Mi abuelo murió hace casi 2 años pero sin siquiera mi familia saliera dañada. Así que por eso no prefiero guardar rencor a quien quiera que haya sido. De todos modos ya pasó y todo acabó bien. Yo soy de un pueblo pequeño cerca del estado de Puebla donde solía trabajar de mesero en un pequeño restaurante. Mi necesidad en ese tiempo era muy grande y me quedaba hasta que suspendían los labores como eso de las 11:30 o un poco más tarde. Cierta ocasión, la verdad no recuerdo muy bien la hora exacta, una señora como de unos 40 o 50 años llegó acompañada de una muchacha muy bonita. Me acerqué a ellas para tomar su pedido y no niego con la intención de ver de cerca a esa bella muchacha. Total que ordenaron, les entregué la comida y hasta ahí todo normal. Al terminar de comer me llamaron para pagar y de su bolsa aquella señorita sacó un billete de 500 pesos y me dijo: «Tome joven, quédese con el cambio». Algo que se me hizo extraño ya que a su cuenta no llegaba ni a los 200 pesos. Obviamente los rechacé y me insistió con una sonrisa que créame jamás vi una igual. «Tómelos por favor». Al irse del lugar solamente me dijo: «Te prometo que nos veremos de nuevo». Yo estaba a la vez emocionado y con una sensación extraña. Le dije que sí y le agradecí por la propina que me había dejado. Cabe mencionar que su mamá no dijo nada en todo el momento, ni una sola palabra. Solo estuvo sentada con una mirada extraña y penetrante. Pasó cerca de un mes y la verdad ya había olvidado que aquella señorita seguía mi lucha diaria. Un sábado de un fin de semana muy pesado en el cual se había vendido como antes, llegué a mi casa muy cansado. Abrí la puerta, vi y saludé a mi madre ya que solamente vivía con ella y con un perro llamado Chispa, e inmediatamente me fui a acostar. Estaba a punto de amanecer cuando sonó mi teléfono, contesté y solo dijeron: «Hola». Pasaron unos segundos y siguió en silencio. «¿Me recuerdas?» «No, la verdad es que no la recuerdo. Soy la chica del restaurante». Inmediatamente logré recordarla. La saludé y todo, le pregunté qué necesitaba y cómo había conseguido mi número. Ella me respondió algo que solo recordarlo me inquieta bastante. «Tus ojos me lo dijeron». No sé a qué se refiere, pero me sacó mucho de onda. Pero bueno, por alguna razón continuamos platicando y me dijo que le hiciera un favor. Yo acepté ya que me sentía en deuda con ella por la gran propina que me había dejado. Me dijo que fuera a la casa de su madre y que ella estaría esperándome afuera con algo para ella. Acepté, me dio la dirección y fui. Y efectivamente afuera de la casa estaba la señora. Me entregó un alajero grande, reluciente y al dármelo me pidió de favor que no la abriera, ya que era algo muy personal. Sentí algo extrañado y luego continué mi camino. Esa caja pesaba bastante y pensé que eran muchas joyas ya que eran la clase de personas que aparentaban ser ricas. Llegué con la chica, se presentó y me invitó a pasar. Hablamos muy poco porque ya me tenía que ir, así que me despedí y todo normal. Al paso de los días ella visitaba mucho el restaurante y cada vez eran más y más las charlas e invitaciones de su parte, hasta que por fin se llegó el momento y le pregunté si quería ser mi novia. A lo cual ella aceptó sin dudarlo. Pasaron 2 días y me invitó a comer a su casa, preparó unos ricos hotcakes como desayuno y después pollo. El punto es que después de un rato me tuve que retirar de ahí y nos despedimos. Pero algo fuera de lo común para una muchacha era que siempre despedía un olorcillo muy feo.
Era un aroma ligeramente pútrido, pero por no querer quedar mal no se lo hacía saber en ese momento. Pasaron los días y poco a poco comencé a descuidar mi trabajo por solamente querer estar con ella. Entonces empezó la negatividad. Me decía cosas malas de mi madre y de un amor grande y sincero comenzó a crecer un odio por mi madre. La comencé a maltratar y además ella sufría de diabetes y necesitaba muchos cuidados que yo había dejado de dárselos. Ella era de edad avanzada así que dependía mucho de mí y yo en cambio la maldecía. Le comencé a tener rencor, odiaba su presencia y todo de ella me provocaba malestar. Yo solamente quería estar con mi novia y nada me importaba. Después me corrieron de mi trabajo y todo comenzaba a estar mal para mí. Un día mi madre sufrió una caída mientras se bañaba, se golpeó muy duro en la cabeza y quedó inconsciente. Yo para ese entonces no había ido a la casa en todo el día y llegué hasta como eso de las 11 de la noche. Cuando entré la encontré tirada. Mi madre había fallecido. En ese momento sentí un desprecio conmigo mismo. Lo único que tenía se había ido y todo era por mi culpa. Sin embargo, ciegamente seguía creyendo que no estaba solo. y que tenía a mi novia. Pero ella se comportaba como si la muerte de mi madre fuera algo insignificante. Un día, estando en su casa ya en más confianza, pasé a su cuarto a conocer más su casa. Al entrar vi aquella caja que tiempo atrás le había llevado. Con duda decidí abrirla y al verlo de adentro les juro que vomité una gran cantidad de líquido espeso. Dentro del alajero estaba un altar pequeño con una muerte. En sus brazos llevaba mi foto y alrededor unas hierbas con un olor fétido. Salí corriendo de ahí como pude, llegué a mi casa y traté de olvidarme de ella. A los 3 días por la mañana sonó la puerta y estaba seguro que era ella, pero no abrí. Luego ella empezó a gritar: «Tú serás mío y de nadie más». Yo solo lloraba de rabia porque esa mujer había destruido mi vida. Pasé un mes y me mudé de ciudad, buscaba trabajo pero nada. Comenzaba a salir con otras muchachas pero nada salía bien. No podía ser feliz en ningún momento. Actualmente no puedo superar esto y comienzo a resignarme que tal vez estoy condenado a estar así. Realmente no puedo continuar con mi vida normal. De la chica la veo en sueños y me dice que estoy condenado a ser infeliz y no estoy con ella. Necesito ayuda y escribo esto por si alguien pasa por lo mismo y me puede ayudar. No puedo superar esta etapa y es bastante complicado. ¿O acaso estoy condenado realmente? Hace 11 años el padre de mi hija se fue de la casa y aclaro yo no sabía hacer absolutamente nada, lo cual me llevó a buscar trabajo de empleada doméstica porque era lo único que sabía hacer. Tengo una hija de 24 años que en aquel entonces tenía 13 y tenía que salir a buscar dinero para mantenernos y solventar los gastos. Llegué a dar a una casa de una señora en Xochimilco, en Ciudad de México. Era una casa bastante grande y muy bonita en una zona residencial. La familia la conformaba el matrimonio y 2 hijos, un chico que ya trabajaba en mercadotecnia y su hermana Montserrat que estaba estudiando medicina en la UNAM. Recuerdo que la señora estaba muy abandonada y todo el día estaba sola en esa gran casa. Mi horario era de las 7 de la mañana a 4 o 5 de la tarde. Asimismo, en la casa había alrededor de 5 gatos de los cuales Bruja era muy poco amigable. Subiendo al segundo piso, el primer cuarto era de Montserrat, la hija de la familia. Su cuarto estaba pintado de color morado oscuro y sus cortinas eran negras. Al fondo estaba el cuarto de su hermano y el cuarto del matrimonio. Lo primero que me sucedió en esa casa al mes de haber entrado a trabajar fue que estando en la cocina escuché claramente que me susurraban cosas, pero no entendía lo que me querían decir. A partir de ese día, cuando entraba al cuarto de Montserrat siempre me sentía observada, y con el tiempo fui notando que al abrir el closet las losetas del cuarto se movían. Un día abrí las puertas de madera y estaba todo arañado como si alguien pidiera auxilio desesperadamente para salir y encima estaba escrito el Padre Nuestro. Sinceramente no me gustaba hacer limpieza en ese cuarto. Cuando entraba me movía las cosas con las que limpiaba y la Bruja, su gatita, siempre entraba a ese cuarto a observarme.
Una ocasión le comenté a la señora Angélica que en el cuarto de Monse salía un olor extraño como a carne podrida. «No lo estás limpiando bien», fue lo único que me contestó. Yo iba 2 veces a la semana a hacer esa casa y ese día viernes la señora Angélica me dijo: «Ven, ayúdame, vamos a limpiar el cuarto de Monse». Ella se tomaba esa libertad porque Monse casi nunca estaba en la casa. «Ayúdame a buscar por qué huele tan mal». Y empezamos a sacar cosas y su closet tenía un espacio lleno de cosas extrañas. Todo se encontraba en el espacio que tienen hasta arriba los closets. La señora se subió a una escalera y de las cosas que encontró había cuchillos, navajas. No me lo dijo, pero también encontró una ouija y un objeto parecido a un espantasueños, pero este era bastante grande con navajas y piel de gato. Debajo de las losetas que se movían había muñecos de trapo tipo vudú. La señora se molestó mucho y solamente dijo: «Pinche escuincla, otra vez haciendo sus chingaderas». Lo sacamos todo y me dijo que lo echara a la basura. Obedecí su orden sin dudarlo siquiera. El próximo miércoles que llegué la cosa se puso bastante fuerte. Monse le dijo a su mamá que porque se metía en algo que no le importaba, y a mí sobre decir me dijo que estaba muy molesta. En ese tiempo Montserrat andaba con un chico que era un tipo hippie que le estaba introduciendo ese tipo de cosas. Un día de tantos, tiempo después, yo iba bajando con un cesto de ropa y vi al esposo de la señora Angélica. El señor Pepe estaba sentado en la sala leyendo el periódico, cosa que me pareció extraña porque yo no lo había visto en bastante tiempo. Le dije a la señora Angélica que ya estaba su esposo y ella me contestó: «¿Estás loca? Pepe no está acá, se fue de viaje». La piel se me erizó y quedé muy sorprendida y me dio mucho miedo, porque claramente había visto al señor Pepe sentado en la sala. Otra ocasión llegué como a las 6:30, la señora estaba en la cocina. Para aquel entonces yo no sabía quién era la comadre. Cuando entré ese día, doña Angélica estaba haciendo reverencia y estaba hablando con alguien ofreciendo una veladora, una manzana y un limón. Estaba haciendo oraciones y quemando incienso. Me le quedé viendo y le dije con quién estaba hablando y dijo que con la madrina de Monse. Yo estúpidamente me puse a buscarla con la mirada y pregunté dónde estaba. «Ah, ya estás bien tonta, Lupe», me contestó. Poco después supe que su comadre era la muerte. Otro día me dijo: «Ahorita vengo, voy al súper». Yo estaba en la cocina y le contesté que sí. Inclusive escuché cómo arrancaba el carro y se iba. Seguí concentrada haciendo mi trabajo y no pasaron ni 20 minutos cuando juro por Dios que la casa se empezó a mover. Creí que era un temblor y a la vez como si el tiempo se hubiera detenido y recuerdo que era próximo el Día de Muertos. Ahí escuché a la señora que me gritaba desde la parte de arriba: «Lupe, Lupe, ven». Subí a verla para sacarla ya que, repito, creí que estaba temblando y olvidé que ella había salido. Subí y me metí al cuarto, la busqué en su baño, no había nadie. En ese momento me iba a salir, pero me azotaron la puerta para que yo no saliera. No podía abrir y sentía como si alguien por fuera la estuviera jalando para que yo no pudiera abrir. Empecé a pegar en la puerta sospechando que no era nada humano. Comencé a gritar que me dejara salir fuera lo que fuera. No sé cuánto tiempo habrá pasado, así que caí de rodillas y comencé a llorar. Ese mismo día yo quería retirarme y no quería volver. Estando más tranquila, llegó la señora y la ayudé con sus bolsas del súper. Le conté lo que me había pasado y entonces me dijo: «Estás loca, y no quiero que le comentes nada de esto a mis hijos ni a mi esposo. En esta casa no pasan esas cosas». Semanas después llegué un día y afuera de la casa había una ambulancia. Se estaban llevando a Monza al hospital porque se había tomado toda una botella de Fabuloso. El motivo era porque su novio la había dejado. Ese día me volví a quedar sola, subí a limpiar su cuarto y desde adentro del closet empezaron a arañar y golpear la madera. Estoy segura que me gritaron: «Déjame salir». Enseguida me fui de esa casa y ese día no me esperé porque estaba muy asustada. Algunos meses después, un día no hice nada, me fui y le inventé a la señora Angélica que me sentía mal y que me quería ir a mi casa. Francamente, yo ya no quería regresar, pero la necesidad fue la que me hizo volver. Un día no sé qué le pasó a la señora y me gritó: «Ven, Lupe, ven. Acaba de entrar al cuarto. ¿No la viste?» «¿A quién? Si estamos nada más usted y yo solas».
y ella comenzó a gritar en ese momento: «Sea lo que seas, manifiéstate». Y esto lo empezó a repetir como si estuviera poseída. No sé cómo le hice, pero me salí de su cuarto, me bajé y me gritó que no me iba a pagar si no regresaba. Solo le dije que no me importaba el dinero. Ese día ni me cambié de ropa y así me fui y no volví a regresar nunca. Desde su ventana ella me gritó que no quería que volviera y solamente le respondí: «No espere que yo vuelva a su casa porque está embrujada». Solo duré un año en la casa de la señora Angélica. Nunca entendí quién era la que estaba haciendo la brujería. Si ella, su hija o si en conjunto hicieron que todo eso se manifestara en su casa. Soy de un pueblito de Zacatecas, pero actualmente vivo en Denver, Colorado. Antes de irme a vivir a Estados Unidos tuve que dejar a mi novia y luego de un par de meses mi vida cambió. Primero empecé durmiendo poco y luego el dinero no me rendía. Mi vida se estaba llenando de problemas. Empecé a escuchar ruidos por las noches y era tanto que no podía dormir. Siempre que dormía me sentía observado y tenía la sensación como si algo me estuviera ahorcando. Aunado a esto, las luces de mi casa se apagaban y prendían solas. Pasaron unos meses y me fui para otro estado. Yo ya quería cambiar de vida y no quería seguir así. De alguna manera me sentía muy desesperado. En ese momento, cuando llegué a Denver, ahí conseguí trabajo y un cuarto en donde vivir. Pero las cosas iban empeorando. Había días que no dormía nada, escuchaba ruidos en el sótano de la casa, y por las noches escuchaba una lechuza que parecía reírse de mí. Un día tuve que salir a vender una herramienta y tuve un accidente muy grave que hizo que me regresara a México con mi madre. Cuando llegué me miró y se puso a llorar y me dijo: «¿Qué tienes, hijo? Yo no te veo para nada bien». Sinceramente ya estaba muy mal y escuchaba ruidos, voces y ese animal que no me dejaba en paz en todo momento. Una señora del pueblo de donde soy me miró y entonces me dijo: «Debes atenderte si no te vas a morir. Tú no estás enfermo. Tú más bien estás embrujado». La verdad yo no creía en eso, pero fui con un curandero y fue el que me confirmó que efectivamente me tenían embrujado y que había sido la novia que había dejado para irme a Estados Unidos. El viejito me curó y yo no lo podía creer, pero lo vi con mis propios ojos. Primero empezó a darme barridas con rama de perulí y después de 5 días que duró haciendo esto se me quitó lo que tenía dentro de mi cuerpo. Me sacó gusanos de mi cabeza y estómago. Después fueron espinas podridas de mi espalda y luego fueron agujas de alambres oxidados. El curandero me dijo que si no hubiera vuelto a México me hubiera muerto porque la brujería que hicieron tiene un plazo, y ese plazo se iba a acabar en un mes aproximadamente. Y si me hubieran atendido después de ese mes ya no hubiera tenido remedio alguno. Luego de curarme me regresé a Estados Unidos y todo mejoró. Actualmente tengo un buen trabajo y vivo bastante bien. Pero créame, la brujería existe realmente. Mi nombre es Andrea y soy de El Salvador. Desde muy pequeña he pasado por varias situaciones fuera de lo usual en la casa donde actualmente vivo con mi familia. Cosas que a simple vista parecen normales, como cosas que caen, susurros en la oscuridad o que te acarician en las noches. Pero lo más fuerte que nos ha pasado en casa sucedió hace ya varios años atrás. Exactamente el 30 de mayo del año 2010. Ese día a las 11 p.m. mi madre decidió medirse su vestido de novia ya que el día siguiente era su boda. Estaba muy feliz obviamente y entonces decidí ponerme mi traje también. Al estar ya vestidas mi padrastro nos sacó una fotografía posando en la entrada de la cocina. Al pasar los meses estábamos en casa mirando las fotos de la boda y entre esas estaba la de la noche anterior. Notamos que mi piel lucía un poco torcido ya que la pose era muy extraña. Entonces hicimos acercamiento a la foto y nos percatamos de algo horrible. La foto, como dije anteriormente, la tomamos en la entrada de la cocina, y detrás de nosotras había un mueble con una puerta de vidrio donde se guardaban los platos.
Al ver la foto de cerca nos dimos cuenta que en esa puerta de vidrio se reflejaba algo, y al acercarlas más nos dimos cuenta que efectivamente se veía el rostro de una mujer bastante mayor. Se reflejaba perfectamente como si viniera caminando del pasillo. Su silueta se reflejaba en la puerta del mueble y esta señora estaba mirando observándonos directamente. El aspecto de ella era como de una anciana de 82 años aproximadamente, con cabello totalmente gris rizado y sujetado por una coleta alta. Su blusa era estampada con flores y usaba gafas redondas. Cuando descubrimos esto, todos en la casa nos asustamos bastante, al punto de tener un trauma muy severo. Yo pasé 6 meses durmiendo en el cuarto de mi madre porque mi habitación tenía la ventana que daba a la cocina, y el solo hecho de llegar a ver algo en la noche me petrificaba por completo. Mi hermano, que era muy pequeño para ese entonces, sentía la mala vibra en la casa, y aunque no entendía qué pasaba, tampoco podía dormir solo. Mi madre es muy católica y no cree en ese tipo de cosas. De hecho, para ella es estupidez e ignorancia creer en espíritus. Pero hasta ella se vio afectada porque claramente todos vimos a esa señora en nuestra casa. Cabe mencionar que en la casa vivíamos mi madre, mi hermano, mi padrastro y yo, pero el que se llevó la peor parte fue mi padrastro. Él siempre ha cargado con malas vibras porque proviene de una familia donde se practicaba la brujería, y obviamente este tipo de cosas le afectaban bastante. A pesar de los meses decidieron reconstruir la casa y agrandar el patio trasero, pero mientras los obreros trabajaban encontraron enterrados en el patio una bolsa negra que contenía dinero en efectivo. También había un pañuelo rojo y unas velas blancas a los cuales respondieron muy desconcertados. Cuando le informaron a mi madre, ella se preocupó mucho porque eso podría tener una relación con la señora de la fotografía. Inmediatamente se deshicieron del dinero y yo creo que los obreros lo tomaron porque mi madre no quiso tomar nada. Sabía que ese dinero estaba maldito, era algo de brujería. Y a partir de eso las cosas se intensificaron aún más. Se escuchaban pasos por las noches, toques de puertas, susurros mientras dormíamos, y las caricias que sentíamos en las noches mientras dormíamos solo son un ejemplo de todo lo que pasaba. Entonces mi madre decidió bendecir la casa y echaron agua bendita y liberaron el alma o las malas vibras que habían encerradas. Luego de eso las cosas se calmaron y dejamos de sentir tensión en la casa. Con el tiempo nos enteramos que ahí vivía una señora a la cual abandonaron sus hijos porque estaba loca y practicaba mucho la brujería. Esa señora había muerto en la casa de vejez y posiblemente era la señora de la foto. Pese a todo esto, siguieron pasando cosas extrañas como platos que caen, puertas que se abren o cintas que te acarician el cabello mientras ves la televisión. Pero por alguna razón, desde que echaron agua bendita no nos sentimos amenazados. Las cosas raras siguen pasando, pero ahora lo vemos hasta como un chiste, e incluso decimos que acá anda la señora. Tal vez porque ya aprendimos a convivir con todo eso. Actualmente tengo 21 años y las cosas que pasan ya no me asustan. Creo que estas almas solo buscan descansar en paz, pero por alguna razón les toca quedarse en este mundo pagando o resolviendo algo que en vida no pudieron hacer. En esa época donde estaba en la preparatoria había un chico muy guapo que me gustaba bastante. Él era popular y pues me gustaba. El punto es que él tenía novia la cual consideraba que era muy fea para él. Pero ¿qué más podía hacer? Yo me hablaba bien con él, hablamos por Messenger y en suma éramos buenos amigos. Nunca me metí en su relación ni nada, solo me enojaba que estuviera con ella y no conmigo. Él quería algo conmigo pero nunca fuimos nada porque él estaba en esa relación, así que simplemente fue una amiga. Pero eso sí, tenía muchos celos de su novia fea. Un día, para distraerme y jugar, se me ocurrió mandarle un mensaje anónimo a su novia en el cual le decía muchas cosas estúpidas e incoherentes, como que ella no lo merecía y cosas por el estilo para entretenerme un rato. El punto es que ella sabía que los mensajes anónimos eran míos, y por eso ella me tuvo un inmenso odio desde aquel día. Se sentía amenazada e insegura porque yo le caía bien a su novio, así que también empezó a hacerme maldades. Ella junto con su amiga me tiraban cosas en la cara y me aventaban botellas desde el segundo piso.
Me gritaban cosas y se escondían, pero yo sabía que eran ellas. Por esto yo empezaba a sentirme mal y me sentía con miedo de que estas chicas me hicieran algo peor. Estos acosos duraron un largo tiempo, tanto que yo pensé en dejar de existir. Pero un día soñé entre comillas que estaba en el baño de la preparatoria y me estaba viendo al espejo. En eso, mientras me acomodaba el cabello, vi a una chica que estaba detrás de mí y era la amiga de la novia de mi amigo. Ella se encontraba viéndome con mucho recelo. De repente tomó un cabello más largo y brillante que yo tenía. Lo estiró y con unas grandes tijeras lo cortaba mientras reía macabramente. En ese momento su cara se empezó a deformar y yo no podía moverme. Ya hasta después de un rato pude despertarme, pero muy asustada. Ese hecho se quedó así hasta que tiempo después lo relacioné con un suceso que me pasó. Y supe que el cabello entre más largo y brillante era la vida, mientras que si se cortaba significaba enfermedad o muerte. En esos días me contagié de varicela. Cuando por fin me curé, luego de 3 semanas volví a recaer por una enfermedad bacteriana muy pesada. Esto se me hizo muy raro porque yo no salía de la casa y no comía afuera, y ningún familiar tampoco la tenía. Solo yo me había enfermado y fue algo horrible ya que todo lo vomitaba. No podía ni siquiera tomar agua porque mi cuerpo la rechazaba. Luego de un tiempo de pasarla muy mal, por fin me curé. Pensé que me había librado de ella, pero ahora estamos en la misma facultad. Y créanme que todo lo que me pasó fue algo muy horrible. Hace un par de años mantuve una relación con una mujer más joven que yo. El enamoramiento fue tan fuerte que no dudé en hacerme presente pronto en su círculo familiar. Cierto día me tocó trabajar hasta muy tarde y como era de esperarse me fui a la casa de ella para visitarla y pasar la noche con ella. Llegué con bastante sueño, de modo que no tardamos mucho en acostarnos dentro de una de las habitaciones. Cabe mencionar que la energía de esa casa es a veces muy densa por el entorno familiar en que ella vive. Esa noche un sueño muy pesado empezó a invadirme y estando acostado empecé a dejarme llevar por tan complaciente sueño. Mientras mi novia estando conmigo al lado me empezó a hablar en voz baja. Mi sueño se hacía cada vez más y más pesado y me quería dejar llevar, pero algo dentro de mí me hizo preguntarle: ¿qué pasa? ¿Qué tanto dices? Hay una chica en el espejo y me está hablando. Dice que ella murió por aquí y no le agradas. Al terminar de decir eso no hizo mecha a mí, pues mi cansancio era más grande, y las ganas de dormir en verdad eran como 2 losas encima de mis párpados. Fue entonces que me quedé dormido, pero yo sabía que mi pareja había salido de la habitación. Al estar semi-inconsciente empezó a sentir que algo tocaba el lóbulo de mi oreja derecha y estaba inmerso en la semioscuridad y abrí los párpados. Ahí pude ver a una mujer de aspecto agradable pero sin ningún gesto, quien solamente me tocaba para que yo la pudiera ver. Puedo creer que haya sido mi imaginación o tal vez me sugestioné, pero sentí perfectamente cómo tocaba mi oreja y cómo mi vista en cuestión de segundos se adecuó para poder ver a aquella mujer. ¿Qué fue lo que significaba? La verdad es que no lo sé en absoluto. Tiempo después mi relación se fue deteriorando y terminó muy mal.